Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El día de hoy vamos a conocer un poco más a fondo lo que pasó verdaderamente en la Torre de Babel, o bien vamos a analizar la palabra de Dios para que podamos descifrar un poco este misterio de la Torre de Babel y que técnicamente, o mejor dicho, y comprobar de esta forma si es que la leyenda judía de la leyenda de Semiramis, de la diosa Cera, de la creación de la Navidad, finalmente es una leyenda cierta o si es simplemente una mera invención, o si es que realmente la Biblia nos da parámetros como para entender que efectivamente lo que pasó en Babel fue la creación de los dioses paganos. Bien, primero vamos a analizar también el nombre de Baal. Vamos a plantear la siguiente teoría. Primero, Baal, si bien es cierto, es el nombre de un dios que aparece mucho en la Biblia. Finalmente vamos a darnos cuenta que Baal muy probablemente haya sido el nombre que se le dio a Nimrod. Bien, Nimrod, recordemos que fue el primer gobernador en contra de Dios. Eso lo vamos a analizar y lo vamos a comprobar a través de la escritura. Nimrod, además, fue el hombre que se hizo pasar por Dios. Así es. La Biblia habla de eso, o en un análisis más profundo de la escritura podemos comprobar lo que efectivamente así es. Por otra parte, para confirmar lo que vamos a plantear acá como teoría, insisto, simplemente una teoría, debemos entender que Baal, la palabra Baal significa Señor. Así es. Y Baal, generalmente en la Biblia se puede encontrar el nombre solo, referente a un dios pagano, o con algún apellido, que en el fondo es una versión distinta del mismo dios. En este caso, por ejemplo, Baal Peor, que fue uno de los dioses que adoró Israel en los días de Moisés. Está también Baal Zebú, del cual viene el nombre de Belcebú, y que, claro, los cristianos conocen la palabra Belcebú como si fuera el diablo o Satanás o algo así, pero en el fondo no es nada más que un dios pagano. Y también está Baal Amón. Bien, eso entre todos los nombres que aparecen acerca de Baal o los Baales. Tal como les decía, conocidos los días de Moisés, los israelitas ya adoraron a Baal Peor. Y también adoraron a los Baales en los días de los jueces, en los días de los reyes y en los días de los profetas. Bien, entonces esta idolatría obviamente era una constante en el pueblo de Israel. Aquí tenemos entonces, para comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la imagen de Nimrod. Este es un dibujo obviamente realizado según la escultura en piedra donde se encontraba este personaje. Este es Nimrod, y podemos comprobar que aparece aquí con dos alas o cuatro alas, y que básicamente eso se debe a que Nimrod, tal como les decía, se pinta o se dibuja o se representa, mejor dicho, como dioses paganos. Los dioses paganos de Babilonia tenían también estas mismas alas. Por lo tanto, eso comprueba que efectivamente Nimrod se hizo pasar por Dios o se creyó Dios en algún momento. También vemos que tiene en su mano una rama de un árbol, probablemente del árbol de la natividad de Tamuz, que recordemos, según la leyenda de la Navidad que veíamos en el primer capítulo, es el árbol como señal del nacimiento de Tamuz, y Tamuz era la encarnación de Nimrod. Recordemos que la leyenda también decía que Nimrod se había convertido en el sol. Pues bien, sin embargo, Nimrod, tal como le decía, es un personaje bíblico que aparece en Génesis capítulo 10, de los versículos 6 al 8, y que se habla de la genealogía de Nimrod. ¿De dónde viene Nimrod? ¿Quién es Nimrod? Nimrod, finalmente, dice la escritura que es hijo de Cus, y que Cus era hijo de Cam, y Cam finalmente era hijo de Noé. Por lo tanto, Nimrod técnicamente era un bisnieto de Noé. Bien, sin embargo, vamos a analizar primeramente el Nimrod bíblico, por decirlo de alguna forma, porque hay varios libros que hablan de Nimrod, libros de historia, y también otros libros que son extra bíblicos que también mencionan a Nimrod. Entonces vamos a analizar primero el Nimrod bíblico, cuya historia completa aparece en Génesis capítulo 10, versículo del 9 al 10, y aquí aparece qué es lo que hizo Nimrod. Y la escritura dice que Nimrod se conocía como vigoroso cazador delante de Dios. Bien,
construyó las ciudades de Babel. Así es, Babel no tan solo era una ciudad, no era una torre, sino que también era una ciudad. La ciudad de Erec, la ciudad de Akkad y la ciudad de Calne. Esto fue en la llanura de Sinar. Bien, eso es lo que dice la escritura. Ahora bien, la frase vigoroso cazador delante de Dios, la Biblia Septuaginta, que es una Biblia que está traducida al griego, dice vigoroso cazador en oposición a Dios. Bien, no dice vigoroso cazador delante de Dios, sino que en oposición a Dios. ¿Y por qué existe esta diferencia? Muy sencillo, porque recordemos que incluso la misma escritura dice que nadie se puede poner en pie delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso es derechamente un desafío en contra de Dios. Es decir, cuando una persona se acerca a Dios tiene que hacerlo de forma humilde, como cuando una persona llega a un rey haciendo reverencia. Esa es la forma correcta de llegar a Dios, no una forma de igual a igual. Me explico, no mirándolo a la cara, porque eso ya es un desafío. Por lo tanto, la escritura al decir vigoroso cazador delante de Dios es lo mismo que decir vigoroso cazador en oposición a Dios. Era alguien que desafió a Dios, a eso se refiere. Bien, tal como les decía, oposición a Dios también significa desobedecer los mandamientos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿existían mandamientos de Dios en aquellos días? Es decir, en los días de la Torre de Babel, técnicamente sí existían mandamientos, que fueron los que Dios le dio a Noé, que aparecen en Génesis capítulo 9 del versículo 1 y 2. Y aparecen varios mandamientos, pero el primero de ellos es multiplicarse y llenar la tierra. Bien, ¿por qué? Porque técnicamente Dios le da a Noé este mandamiento cuando Noé y su familia vienen bajándose del arca. Entonces, en ese momento, la única humanidad que quedaba era la familia de Noé. El único vestigio de humanidad que quedaba en ese momento era la familia de Noé. Por lo tanto, Dios le da la orden de multiplicarse y de llenar y de poblar la tierra. Es decir, de comenzar a introducirse en distintas tierras, a asentarse en aquellas tierras y finalmente a vivir en aquellas tierras. A eso se refiere el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento decía que no le tuvieran miedo a los animales. Bien, a los animales que podrían estar, con los cuales podrían encontrarse en algún momento. Es decir, los animales van a tener temor de ustedes. ¿Por qué Dios le dijo esto? Porque recordemos que Dios los mandó a llenar la tierra. Y por lo tanto, si alguien quería conquistar, por decirlo de alguna forma, otra tierra desconocida, no sabía con qué animal, con qué tipo de bestia se iba a encontrar. Así que finalmente Dios le dijo a Noé, mira, no tengas temor porque los animales tendrán temor de ustedes. Así que esto era en función del primer mandamiento, era para que se cumpliera el primer mandamiento. Ahora la pregunta es, estos son los mandamientos que Dios le da a Noé. La pregunta es entonces, ¿existía Noé en aquellos días? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la escritura, en el Génesis capítulo 9, versículos 28 y 29, allí señala dos cosas. La primera de ellas es que Noé vivió 950 años, así es, un poco menos que su abuelo Matusalem. Bien, de hecho Noé es el último personaje de una descendencia, de la descendencia de Adán, que vive tanto tiempo. De hecho, todos los descendientes directos de Adán vivían por lo menos, en promedio, más de 900 años. El que más vivió fue el el abuelo de Noé, que vivió 969 años, Matusalem. Pero Noé vivió 950 años, ¿bien? Y el diluvio, además, dice la escritura, que ocurrió cuando Noé tenía 600 años. Bien, muchas veces nosotros pensamos como cristianos que Noé se baja del arca y planta la viña, como aparece en la escritura, y que después de eso murió, y que miles de años más tarde aparece una nueva generación de hombres construyendo la Torre de Babel. Y que miles de años más tarde aparece Abraham. No, amigos míos, no es así. Noé vivió 950 años y además del diluvio, eso quiere decir que Noé vivió 350 años más. ¿Por qué les digo esto? Porque si nos fijamos en la descendencia de Sem, Sem era el hijo de Noé, ¿bien? Y su descendencia aparece en Génesis capítulo 11, del versículo 10 al 26. Si nos fijamos en ese texto bíblico, podemos llegar a la conclusión de que Abraham tenía 58 años cuando murió Noé.
La descendencia que aparece en el capítulo 11 de Génesis acerca de Sem finalmente nos lleva 10 generaciones después hasta Abraham. Y efectivamente son 10 generaciones, pero que de hombres que nacieron en años muy consecutivos, muy seguidos. Bien, no fueron grandes distancias de tiempo que separaban a cada generación. Por lo tanto, en menos de 300 años nace Abraham. Así que Noé seguía vivo en los días de Abraham. Por lo tanto, Noé aún vivía, es decir, si estaba vivo en los días de Abraham, obviamente Noé aún vivía cuando se realizó la construcción de la Torre de Babel. Y este es un dato absolutamente interesante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los que construyeron la Torre de Babel conocían a Dios. ¿Por qué? Porque toda esa gente eran, insisto, nietos, bisnietos o a lo más tataranietos de Noé. Y la enseñanza de Noé probablemente fue traspasada hasta esos personajes. Bien, por lo tanto, conocían los mandamientos de Noé y prácticamente era el único Dios el que esas generaciones conocían hasta ese momento. Y aún con todo continuaron la obra de la construcción de la Torre de Babel. Y es que esto, amigos míos, la Torre de Babel técnicamente fue el mayor desafío hacia Dios. Y estuvo dirigido por Nimrod, lo vamos a confirmar en unos momentos. Los descendientes de Noé, insisto, no conocían la tierra. Por lo tanto, cuando al momento de llegar a explorar la tierra o cómo había quedado la tierra después del diluvio, simplemente tuvieron miedo de las bestias, tuvieron miedo a separarse, por decirlo de alguna forma. En lugar de ir 10 o 20 o 30 familias a fundar una ciudad, estos tipos prefirieron hacer eso en lugar de separarse por familia, qué sé yo, a lo mejor de 10 personas o 5 personas, no lo sé, y quedarse habitando solos en un terreno, separado del resto de las demás personas. ¿Me explico? Tuvieron miedo a distribuirse como Dios había mandado. ¿Por qué? Porque no conocían la tierra. Y al no conocer la tierra, al tener ese miedo, es decir, por miedo no se distribuyeron por la tierra, finalmente fue porque no le creyeron a Dios. Insisto, todos ellos conocían a Noé, conocían los mandamientos de Noé. Noé aún estaba vivo en aquellos tiempos. Entonces, como tuvieron miedo de esparcirse por el mundo, finalmente ese miedo hizo que estos personajes no le creyeran a Dios. Bien, por lo tanto comenzaron a seguir al hombre más poderoso que había en ese momento, que era Nimrod. Recordemos que la escritura dice poderoso cazador delante de Dios. Bien, y Nimrod comenzó a construir ciudades. ¿Y qué es lo que hacen las ciudades? Las ciudades técnicamente reúnen personas y al reunir a las personas en grupo, finalmente estaban desobedeciendo al Dios de Noé, porque Dios le dijo distribúyanse, no dijo reúnanse por grupos en un solo lugar. Y todas estas ciudades que fundó Noé estaban en la llanura de Sinar, es decir, todas estas ciudades estaban pobladas muy cerca de la otra. Finalmente estaban ocupando de todo el mundo, de toda la tierra, estaban ocupando un solo terreno. Bien. Y es así entonces como, a pesar, por miedo finalmente, estos personajes siguen a Nimrod y Nimrod manda a construir ciudades sabiendo que estaban desobedeciendo a Dios. Por lo tanto, técnicamente la torre la construyen para salvarse de un nuevo diluvio. ¿Por qué si Dios le dijo a Noé que efectivamente no iba a destruir más la tierra por inundación? Porque ellos, insisto, no le creyeron nada a Dios, no creyeron a sus mandamientos, tampoco creyeron a su palabra, menos iban a creer a sus promesas. Por lo tanto, comienza la construcción de la torre en la ciudad de Babel con ladrillos y asfalto. Bien, asfalto es el mismo material con el que Noé recubre el arca para impermeabilizarla de la inundación que vino en sus días, cuando tenía 600 años, ¿me explico? Es decir, los tipos construyen la torre porque sabían que estaban desobedeciendo a Dios. Y como sabían específicamente al Dios de Noé, y como sabían que el Dios de Noé ya había destruido la tierra por inundación, tenían miedo a volver a inundarse. Y como quisieron salvarse, construyeron la torre precisamente para salvarse de esa inundación.
Bien, por lo tanto, todo lo que hicieron estos personajes guiados por Nimrod, finalmente no hicieron más que oponerse a los mandamientos de Dios. La Torre de Babel en sí era un desafío a Dios, a desobedecer sus mandatos y finalmente a salir victoriosos aún desobedeciendo sus mandatos. Esa era la lógica que seguían los personajes de ese tiempo. Y eso todo lo vamos a comprobar efectivamente con la palabra de Dios, pero antes vamos a seguir analizando la figura de Nimrod precisamente para tener claro qué es lo que hizo que Nimrod, o mejor dicho, cómo fue que Nimrod finalmente se convirtió en un opositor a Dios. Primero, Nimrod, el nombre Nimrod en sí, en hebreo, significa dos cosas, técnicamente, o las principales. La primera de ellas es poderoso y la segunda es rebelde. Es decir, fue un hombre poderoso en su momento, en su vida, y que a la vez fue rebelde. La pregunta es, ¿rebelde contra quién? Obviamente, rebelde contra Dios, porque recordemos que Dios obligó a los hombres a multiplicarse y a llenar la tierra. Los hombres tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo, amigos míos? Insisto, porque no le creyeron a Dios. Y seguramente la lógica de este miedo era la siguiente, es decir, cuando una persona tiene miedo de hacer algo, lo primero que hace es preguntarse, ¿por qué debo hacer esto? Bien, y esa es una justificación inmediata para no hacer aquello que se le manda o aquello que tiene miedo de hacer. ¿Me explico? Entonces lo más probable es que estos hombres se hayan preguntado, bueno, ¿por qué debería hacer algo? ¿Por qué debería hacer los mandamientos de Dios? ¿Por qué debería hacerle caso al Dios de Noé? Así es, amigos míos, comenzaron a dudar del Dios de Noé. Y todo esto a través del miedo, insisto. Y es que tenían razones para, por decirlo de alguna forma, tenían razones para dudar del Dios de Noé. De la misma forma en que lo hacen hoy día aquellos que no quieren creer en Dios, comienzan a preguntarse, bueno, si existe realmente el Dios de Noé, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Bien, comenzaron a preguntarse, ¿cuál era su nombre? ¿Alguien la había visto? Exactamente las mismas preguntas. Yo sé que esto obviamente es una teoría, pero es lo más probable, es la actitud más probable que hayan tenido esa gente en ese tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque aún la misma escritura señala, el apóstol Juan señala claramente que nadie ha visto a Dios. Es decir, esa gente sabían del Dios de Noé, sabían que el Dios de Noé había destruido la tierra por agua, pero como eran bisnietos de Noé, no habían vivido en el diluvio. Por lo tanto, no sabían si era solamente un invento de su abuelo Noé o si es que realmente había pasado. Bien, entonces ellos como no fueron testigos del diluvio, finalmente comenzaron a dudar de Dios. De la misma forma en que nosotros no fuimos testigos, por ejemplo, visuales y presenciales de que Jesús vino a la tierra, pero finalmente creemos en eso por medio de la fe que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, las personas que no tienen fe, obviamente, dejan de creer en Dios por los mismos argumentos que le había comentado. Y aún más, si la misma escritura dice que nadie ha visto a Dios, que nadie ha visto al Padre, y en segundo lugar, que el nombre de Dios recién le fue revelado a Moisés. Me explico, es decir, en los días de Moisés recién se conoce el nombre de Dios. Por lo tanto, en los días de Noé, la gente no había visto a Dios y tampoco conocía su nombre. Entonces, lo más probable es que efectivamente hayan dicho, bueno, a lo mejor fue un invento de nuestro abuelo Noé todo esto. Bien, pero como como no lo sabían, obviamente prefirieron asegurarse construyendo una torre. Como les decía, en ese momento, en el momento de la construcción de la torre de Babel, finalmente los hombres recubren la torre con asfalto, con brea, porque no querían ser destruidos por el Dios de Noé. A pesar de que no sabían si existía o no, finalmente no estaban seguros de su existencia, por lo tanto estaban siendo precavidos al recubrir la torre con asfalto. Porque para ellos técnicamente el Dios de Noé era un Dios gruñón, iracundo, poco amable. Así es, amigos míos, yo sé que obviamente, insisto, estas son solamente teorías, pero pónganse en el contexto, es decir, en la tierra de Mesopotamia, donde nace la cuna de la civilización, donde se construye finalmente la Torre de Babel, es un clima, hasta el día de hoy, es un clima, por decirlo, pseudo tropical, si es que no tropical.
Bien. Y en un clima tropical, la gente lo que hace es plantar una semilla y no espera las estaciones del año, porque la semilla comienza a crecer inmediatamente, es decir, es una tierra muy fértil. Por lo tanto, no necesitan de las estaciones del año, específicamente no necesitan de la lluvia para que puedan obtener las plantas o el alimento que ellos deseaban. Por lo tanto, cuando llovía para ellos, obviamente para esa gente era símbolo, la lluvia era símbolo de destrucción, destruía sus cosechas, porque ellos no necesitaban de la lluvia para cosechar, para plantar, para seguir ese ciclo. Así que una lluvia venía a ser directamente un maltrato, un castigo de Dios. Por lo tanto, la lluvia era algo malo para ellos, porque estaban en ese clima. Así que el Dios de Noé, que hizo llover, era un Dios gruñón. Cada vez que llovía significaba inundación y significaba destrucción de tierras y de alimentos. Y como el Dios de Noé había sido quien había inventado la lluvia, por decirlo de alguna forma, porque recordemos que hasta esa fecha en la tierra no llovía, sino que simplemente un rocío rociaba, valga la redundancia, rociaba las plantas en la mañana y hacía que de esta forma se regaran las plantas y las plantas crecieran. ¿Me explico? Entonces, quien desató la lluvia, las primeras lluvias, fue el Dios de Noé. Y como la lluvia destruía sus sembrados, entonces el Dios de Noé pasó a ser una especie de Dios iracundo, bien, que no permitía que los hombres hicieran lo que ellos quisieran, no, porque ya había establecido mandamientos. Entonces, como él no le gustaba, como al Dios de Noé no le gustaba que los hombres hicieran lo que quisieran, finalmente queda establecido como un Dios gruñón, un Dios iracundo, y la única esperanza que tenían ellos para vencer al Dios de Noé, al cual no conocían y del cual estaban dudando, finalmente era Nimrod. Por eso entonces se levanta la figura de Nimrod. Así es, amigos míos, Nimrod fue quien finalmente comienza la obra, o los hombres comienzan a hacer la obra de Babel bajo el auspicio de Nimrod. Porque aquellos hombres, recordemos lo que dijo Jesús acerca de los días de Noé, hacían lo que se les venía en gana, ¿cierto? Sin esperar ninguna proyección. Es decir, los tipos vivían la vida como se les venía, como se les ocurría. Y como esa generación entonces nuevamente querían hacer lo que se les viniera en gana, sin que nadie los reprochara por ello, aún sabiendo que Noé estaba vivo, finalmente comienzan la construcción de la torre con el fin de llegar al cielo. La pregunta es entonces, ¿por qué querían llegar al cielo estos personajes? Muy sencillo. Primero, para saber, si existía el Dios de Noé, si realmente existía el Dios de Noé, y todo esto del diluvio y de los mandamientos de Dios no era un simple invento de Noé. Recordemos que nadie había visto a Dios hasta ese momento y tampoco el nombre había sido revelado, así que era un Dios que no se veía y que más encima no tenía nombre. Bien. Y que técnicamente, en caso de existir el Dios de Noé, estos personajes querían destruirlo. Así es, amigos míos, ellos no querían llegar a Dios para adorarlo, no, porque estaban haciendo todo lo contrario que Dios le había dicho a Noé. Y como querían seguir en su obstinación, querían ganarle la batalla a Dios, finalmente se atrevieron a realizar una expedición, por decirlo de alguna forma. La Torre de Babel fue una expedición al cielo, es decir, cuando llega un ejército a una tierra, a un país que no conoce, ellos hacen una expedición, y en la expedición no saben si los van a atacar, no saben con qué se van a encontrar, es una exploración. La Torre de Babel fue para comprobar si efectivamente existía el Dios de Noé. Por lo tanto, al tener esta intención en el corazón, los hombres que hicieron la Torre de Babel finalmente repiten lo mismo, o ya cumplieron, ya plantaron un antecedente de lo que será en el Apocalipsis el sistema de la bestia, es decir, un sistema que primero que nada va en contra de Dios y que busca destruir a Dios. Así es, amigos míos, desde esta perspectiva entonces Nimrod pasa a ser un anticristo, el primer tipo de anticristo o de antidios, por decirlo de alguna forma, es Nimrod. ¿Cómo lo comprobamos? Muy sencillo, amigos míos, recordemos lo que nos dice Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, está hablando de un personaje que técnicamente va a guiar a la humanidad a la perdición, al pecado. Lo mismo que hizo Nimrod en su momento. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así es, amigos míos. ¿De dónde saca Pablo esta loca idea de que finalmente el hijo de perdición que va a venir en los días de la apostasía previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es un personaje que se opone contra Dios, que se levanta contra Dios, que se hace pasar por Dios y que se sienta en el trono finalmente de Dios, o mejor dicho, en el templo de Dios como si fuera Dios? Obviamente todas estas ideas son totalmente aplicables o mejor dicho, descienden de la figura de Nimrod, porque eso fue lo que hizo Nimrod, amigos míos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Veamos ahora lo que dice la Escritura finalmente. Génesis capítulo 11, entonces, del versículo 1 al 9, dice lo siguiente. Esta es la historia de la Torre de Babel. Dice lo siguiente: tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Dios: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella tierra Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bien, fíjense entonces los detalles. Dice que primero se hicieron de ladrillos en lugar de mezcla. Además, el de ladrillos en lugar de piedra, de asfalto en lugar de mezcla. Se hicieron de un nombre por si fueran esparcidos de la faz de la tierra. Es decir, ya tenían la noción de que en cualquier momento podrían ser esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué tienen esta precaución de hacerse un nombre en caso de que fueran esparcidos sobre la faz de la tierra? Porque eso era lo que ellos temían en caso de llegar al cielo y encontrarse con Dios. Así es, amigos míos, para eso construyen la torre. La torre no era para llegar a Dios y conocerlo, no. La torre era, primero, un lugar de refugio en un posible diluvio. Segundo, era ¿cómo se llama? Una escalera al cielo, por decirlo de alguna forma, porque finalmente les serviría para ver si es que finalmente existía Dios o no existía Dios. Bien, y por eso esa tierra se llamó Babel, porque Babel significa confusión. Bien, y fíjense, cuando dice el versículo 6, además, dice: dijo Dios, he aquí el pueblo es uno. Y esto de ser uno, todos somos uno, es la consigna de la doctrina de la nueva era. Todas las religiones nos llevan a lo mismo, como decía este personaje John Lennon, y los precursores de la nueva era. Todo el pueblo es uno, toda la tierra somos uno, la humanidad es una. Estamos llegando, amigos míos, quiere decir esto que estamos llegando nuevamente a los días de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque técnicamente a nosotros, en nuestras Biblias, nos aparece finalmente la profecía de Babilonia la Grande, y nos aparece el nombre traducido de Babilonia. A nuestro idioma dice Babilonia, pero en hebreo técnicamente ese nombre nunca fue Babilonia, siempre fue Babel. Por lo tanto, la profecía apunta a Babel. He aquí Babel la Grande. Bien, siempre estuvo en mente o en el contexto hebreo, por decirlo de alguna forma, siempre estuvo el concepto de Babel. Babilonia es un invento netamente occidental.
No tiene nada que ver con la escritura. Siempre estuvo en mente el concepto de la Torre de Babel. Pues bien, tal como les decía, sigamos con los detalles. Dice la escritura que cambiaron las piedras por ladrillo, cambiaron la mezcla por asfalto, se hicieron de un nombre. Y esto, cuando dice la escritura que se hicieron de un nombre, es aquí en donde tenemos la idea de que los tipos se hicieron de un Dios por si fueran esparcidos por la faz de la tierra. Tal como les decía, ¿quién les dijo que podían ser esparcidos? El Dios de Noé les había dicho que podían ser esparcidos por la faz de la tierra. Y cuando hablamos de nombre, hablamos de Dios, amigos míos. ¿Por qué? Porque en ese momento no había ningún nombre que definiera a Dios. Por lo tanto, al hacerse de un nombre, los tipos buscaban a alguien con quien identificarse, a alguien superior a ellos, a alguien que los pudiera guiar al cielo. Y ese alguien era Nimrod. Por lo tanto, Nimrod pasa a ser el primer hombre que se hace pasar por Dios. ¿Bien? Por eso Dios los esparció finalmente por la tierra, confundió su lenguaje y, tal como les decía, de ahí nace Babel, porque Babel significa confusión. Y otro versículo bíblico antes de leer la carta del apóstol Pedro, recordemos lo que dice Isaías. Lo habíamos visto en los videos de la Navidad y en los videos de la diosa Acera. Recordemos que Isaías dice que todas las personas que se hacen de una estatua para adorarlo como Dios, con ello generan su propia confusión, generan su propia Babel. Es decir, Isaías está diciendo que el concepto de Dios pagano está relacionado con Babel. Y también lo señala Jeremías, generan su propia confusión, generan su propia Babel. Por lo tanto, eso quiere decir, o los profetas dan testimonio de que en Babel los tipos se crearon dioses que no eran Dios. Por eso les decía, se hicieron de un nombre, se hicieron de un Hashem, por decirlo de alguna forma, de alguien con quien identificarse como Dios, de alguien que los guiara, de alguien poderoso. Bien. Y recordemos al respecto del concepto de piedra, cuando los tipos cambian los ladrillos por piedra, esto también es indicio de que los tipos se hicieron una nueva religión. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, dice, acercándonos a él, piedra viva, es decir, a Jesucristo, está hablando del Mesías, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres hasta el día de hoy, incluso por su pueblo, mas para Dios fue escogida, fue una piedra escogida y preciosa. Pero vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Mesías. Bien. Es decir, nosotros como personas, como creyentes, somos como una piedra en el ámbito espiritual, o a través de esta alegoría, somos como piedras que finalmente se juntan la una a la otra para construir el templo espiritual, la casa espiritual de Dios. Por lo tanto, la escritura, recordemos, yo sé que alguien puede decir que efectivamente el apóstol Pedro no se refiere a lo mismo que se habla en la Torre de Babel, pero sí, efectivamente. El error que cometen hoy día los teólogos es justamente separar los libros, como si fueran libros independientes, como si un libro no tuviera nada que ver con el otro. Me refiero a los libros de la Biblia. Bien, ese es el error que cometen hoy día los teólogos. Los que más se creen sabios son los que más confusión tienen. ¿Por qué les digo esto, amigos míos? Porque recordemos que el mismo espíritu que inspira finalmente a escribir el Pentateuco es el mismo espíritu que finalmente está en los apóstoles. Por eso los apóstoles hablan estas alegorías que finalmente nos explican todo lo que pasa en el Antiguo Testamento. Lo mismo hace el Mesías. El Mesías hablaba por parábolas. Las parábolas son cuentos en lenguaje poético. Y ese lenguaje poético finalmente tiene toda su interpretación en el Antiguo Testamento. Y el mismo espíritu que estaba sobre el Mesías estaba sobre los apóstoles, y el mismo espíritu inspiró a los profetas e inspiró a los padres a escribir el Antiguo Testamento. ¿Me explico? Entonces, el mismo espíritu, finalmente son distintos escritores, pero el autor es uno solo y es el Espíritu de Dios. Por eso entonces Pedro hace esta comparación que casualmente tiene que ver
con la historia de la Torre de Babel. Entonces, en la Torre de Babel reemplazaron las piedras, reemplazaron a los creyentes en Dios por hombres comunes y corrientes con los cuales forjaron su propio templo, su propia torre para llegar a Dios, su propio templo para llegar a Dios, para acercarse a Dios, su propia religión. Es decir, en Babel no tan solo nace el concepto de los dioses paganos, sino también el de la religión creada por los hombres. Bien. Por eso entonces decimos que Nimrod fue el dios creado por los hombres. Los hombres, y esto ya pasamos al plano histórico, bien, los hombres nombraban a las ciudades en la antigua Mesopotamia según su dios o según el nombre de sus reyes. Así, por ejemplo, Calne, que es una de las ciudades que fundó Nimrod, que actualmente es Calag, es la ciudad de Calag, que queda allá en Mesopotamia, en la tierra de Irak, me parece, sí, Irak. Dice que históricamente es la ciudad asiria de Nimrod, es la ciudad con que los asirios dijeron: no, Nimrod nació y se crió aquí en esta ciudad, en Calne. Es decir, históricamente se conoce esa ciudad como una ciudad de Nimrod, tal como lo dice la Biblia. Es una de las ciudades que fundó Nimrod. Y Asur, que actualmente también es una ciudad del Medio Oriente, Asur resulta que es el nombre también de un dios, y fue el nombre que los asirios le dieron a Nimrod. Es decir, los asirios no tan solo dijeron que Calne es la ciudad de Nimrod, sino que a Nimrod le pusieron por nombre Asur y construyeron también otra ciudad llamada Asur. Bien, y esto, amigos míos, es historia. Ustedes lo pueden comprobar en internet y a través de los libros de historia también. Nisroch fue un dios de la antigua Mesopotamia. Tenemos otro ejemplo también en Nisroch, porque Nisroch también es una ciudad de la antigua Mesopotamia. Bien, por lo tanto, todos estos nombres dan testimonio de que Nimrod, Nisroch, Asur y otros nombres más, todos estos tipos hacían referencia a Nimrod, porque Nimrod había sido confirmado como Dios. Bien, me van a perdonar, me perdí un poco aquí en la presentación. Perfecto, aquí está. Y por último tenemos otro personaje extra bíblico, que es, y bíblico también, que es Amrafel. Y Amrafel es un nombre que en hebreo significa el que cayó por sus propios medios, el que cayó en su propia trampa, el que cayó delante de los hombres en su propia construcción, en lo que él había hecho. Bien, es decir, fue derrotado en su propio juego. Eso significa Amrafel. Y bíblicamente, o mejor dicho, extra bíblicamente, Amrafel fue Nimrod. ¿Por qué digo esto? Porque hay un libro apócrifo judío que habla diciendo, que hace referencia también a esa época, y que, insisto, es un libro apócrifo, y que finalmente ese libro apócrifo dice que Amrafel fue nada más y nada menos que Nimrod. ¿Por qué? Porque una vez que baja Dios, confunde los idiomas, la construcción de la torre finalmente no se ejecuta, no llegan a la finalización de la torre y no ejecutan lo que ellos tenían planeado hacer, que era hacer una expedición al cielo. Por lo tanto, su construcción quedó a media y la Torre de Babel pasa a ser un símbolo del fracaso de Nimrod. Es decir, Nimrod finalmente cayó en su propio medio, fue derrotado en su propio juego, y por eso a Nimrod le pusieron Amrafel. ¿Qué significa eso? El que cayó por sus propios medios. Bien. Sin embargo, Amrafel es un personaje bíblico que aparece en Génesis capítulo 14, versículo 1, y fue uno de los reyes que capturaron, uno de los 5 o 4 reyes, me parece, que capturaron a Lot, a su sobrino Lot. Por lo tanto, Abraham tiene un encuentro con Amrafel, tiene un encuentro con Nimrod, derrota a Nimrod. Abraham derrota a Amrafel, que es Nimrod. Todo esto, amigos míos, aparece de forma aún más explícita en el libro de Jacer o en el libro de Yachar. Este es el libro que yo les dije que es un apócrifo judío. Ahora la pregunta es, ¿por qué debería estar citando yo un libro judío, sobre todo un libro apócrifo? Muy sencillo. Josué, el libro que aparece en nuestras Biblias, Josué capítulo 10, versículo 13, cita el libro de Jacer como un libro verídico, como un libro histórico, como un libro confiable para ser
un análisis más profundo de la historia que en este momento está contando acerca de Josué. Dice la escritura que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Acaso no está esto también escrito en el libro de Jacer? ¿Me explico? La Biblia también señala que eso que pasó en los días de Josué también está escrito en los libros, en el libro de Jacer. Y segunda de Samuel dice lo siguiente: y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrito en el libro de Jacer. Es decir, la escritura cita 2 veces el libro de Jacer. Y tal como dice la misma Biblia, con 2 o más testigos, el testimonio es verdadero. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué pasa a ser este libro de Yachar o libro de Jacer un libro apócrifo? Muy sencillo, amigos míos, porque en uno de sus capítulos enseña, esta es mi teoría, ¿por qué los teólogos no lo pusieron? Muy sencillo, porque es un libro, insisto, que confirma la historia de Génesis hasta los días de Josué incluso, y bueno, además hay un momento que enseña de forma específica el libro de Jacer cómo estos tipos se hacían de los dioses paganos y cómo invocaban demonios. Es decir, lo da de forma tan detallada que alguien podría tomar ese texto y comenzar a invocar demonios ahora en este tiempo. Porque el libro de Jacer detalla cómo se hacían los dioses y detalla cómo se invocaban los demonios. Así que desde esta perspectiva, los teólogos seguramente dijeron, los que se dieron a sí mismos la autorización para sacar y poner libros, a pesar de que la misma escritura habla de estos libros y los cita como fuentes históricas, seguramente estos tipos dijeron, no, es muy peligroso para que la gente lo lea. Por eso lo más probable es que no esté el libro de Jacer en nuestras Biblias, a pesar de que la misma Biblia lo cita. Y además señala, entre otras cosas, que los sucesos que rodearon la vida y el nacimiento de Abraham son muy similares a los que pasó Jesús. Es decir, el libro de Yachar dice que cuando nace Abraham hubo una señal de estrellas en los cielos y que finalmente Nimrod, recordemos que Abraham nace en Ur de los caldeos, es decir, en Babilonia, donde gobernaba Nimrod en ese momento, dice que Nimrod se entera del nacimiento de Abraham y dice que los sacerdotes de Nimrod, así es, Nimrod ya se había hecho proclamar como Dios, los sacerdotes de Nimrod van a decirle y avisarle, oye, sabes que nació este personaje y cuando nació, la noche que nació, hubo una señal de estrellas en los cielos. Lo más probable es que este Abraham, el hijo de Taré, o el hijo de Terah, finalmente sea el futuro rey de la tierra. Y pasa algo muy similar a lo que vivió entonces Jesús. Recordemos que cuando nace Jesús, llegan los magos de Oriente, nuevamente de Oriente, de la tierra de los caldeos, a decirle al rey en ese momento, oye, nació un rey. Entonces Nimrod también, al igual que Herodes, mandan a matar en este caso al bebé que había nacido, en este caso Abraham y también Jesús. Entonces, como los teólogos aseguran que solamente Jesús pudo haber vivido eso y que su concepción fue tan divina que nadie más la pudo haber vivido, entonces ese fue otro motivo por el cual el libro de Jacer no se encuentra en nuestras Biblias. Por lo menos en nuestras Biblias protestantes, porque hay Biblias en Medio Oriente que sí tienen incluido el libro de Jacer. Bien, entonces, tal como les decía, cuando nace Abraham, Nimrod lo intenta matar según el libro de Jacer. Y esto es muy similar a la leyenda de Semiramis, amigos míos. ¿Por qué? Porque recordemos que la leyenda de Semiramis señala finalmente que en sus cultos no tan solo se ponía el árbol de la natividad, sino que también se sacrificaban niños en honor a esta reina, que finalmente, según la leyenda, fue la reina Semiramis, quien pasó a ser la diosa Ishtar. Bien, ¿por qué digo que es muy similar? Porque dice el libro de Yachar que cuando nace Abraham, Nimrod lo manda a buscar, manda al papá de Abraham a traer a Abraham, y Abraham, advertido por Dios, a Taré era el padre de Abraham, Taré, advertido por Dios, lleva otro niño, que no era Abraham, que no era su hijo. Entonces lo presenta como si fuera Abraham. Nimrod lo toma en sus brazos y finalmente lo estrella contra el suelo. ¿Por qué? No por una cuestión, de asesinar por asesinar, sino por el simple hecho de asegurarse el trono.
Nimrod se quería asegurar el trono porque le habían dicho que el hijo de Taré iba a ser rey, porque la noche que nació Taré finalmente hubo una señal de estrellas en los cielos. Bien, entonces este registro de asesinato queda entonces el antecedente de que para mantener el trono en Babel era necesario matar a los primogénitos. Por eso entonces ahora tiene sentido la leyenda de Semiramis, que nos decía que en la primera parte del culto los sacerdotes de la diosa Acera o de Semiramis degollaban a los bebés, y en la segunda parte de ese culto los tipos tomaban a las niñas vírgenes del pueblo y en una orgía las dejaban embarazadas. ¿Para qué? Para que al siguiente año tomar esos mismos bebés primogénitos y finalmente degollarlos. Porque con eso, ese ritual, ese culto, ese sacrificio que hacían estos personajes, finalmente lo hacía la reina Semiramis, lo hacía para mantener el trono, para matar a todos los primogénitos, para asegurarse de que no naciera ningún primogénito más que pudiera, por decirlo de esta forma, que pudiera usurpar el trono que ella ostentaba luego de la muerte de Nimrod. ¿Se dan cuenta entonces la leyenda que en algún momento es técnicamente, o valga la redundancia, es una leyenda, ¿cierto? Es un mito, finalmente no es tan leyenda. Finalmente está confirmado por la misma palabra de Dios, porque insisto, la palabra de Dios habla del libro de Jasher. Bien, entonces la leyenda de la Navidad, donde se sacrificaban bebés, finalmente no era tan leyenda. Está confirmado por la palabra de Dios. Bueno, además que, insisto, la misma palabra de Dios en los libros históricos y en los libros proféticos hablan del sacrificio de niños. Bien, es decir, se confirma que en los cultos paganos se sacrificaban niños. Y tal como les decía, bueno, cuando nace Abraham hay estrellas en los cielos, qué sé yo, y Abraham es librado de la muerte, dice el libro de Yachar, y llevado a Noé. Tal como les decía, la misma Biblia señala que Noé tenía 58 años, es decir, si sacamos la cuenta de la descendencia de los descendientes de Sem, Abraham tenía 58 años cuando finalmente muere Noé. Por lo tanto, hubo probabilidades de que Abraham haya conocido a Noé. Bien, sobre todo si consideramos que Noé estaba vivo en la Torre de Babel y que finalmente él y su hijo Sem fueron los únicos que seguían creyendo en Dios, a pesar de que todo el resto de la humanidad siguió a Nimrod. Bien, y que, bueno, el libro de Yachar dice, entre otras cosas, que años más tarde Nimrod, cuando vio que no había matado a Abraham, dice el libro de Yachar, que años más tarde Nimrod tiene un sueño y que ve un huevo gigante que cae sobre un río y desde adentro sale un hombre para matarlo, y ese hombre era Abraham. Bien, entonces de aquí entonces se toma lo más probable Semiramis para decir que los dioses la tomaron al cielo, los dioses solares Nimrod y Tamuz, el esposo y el hijo de Semiramis, que los dos habían muerto, dice que la tomaron al cielo según ella y la dejaron caer sobre un huevo gigante, dentro de un huevo gigante que cae sobre el río Éufrates. ¿De dónde saca la idea Semiramis? Así es, la saca del libro de Yachar, es decir, la saca del sueño de Nimrod. Nimrod ya había soñado eso. Por lo tanto, si consideramos que todas las religiones parten en Babel, porque allí se formó la primera religión anticristiana, por decirlo de alguna forma, o en contra del Dios de Noé, y que de allí se esparcieron todas las religiones del mundo, todas las religiones, de ahí se esparcieron, esta misma religión se esparció a todo el mundo. Por eso todas las religiones del mundo celebran el 24 de diciembre, amigos míos, tal como lo veíamos en el video de la Navidad. Finalmente, entendemos que si esa religión que nace ahí en Babel fue una copia de lo que Dios le muestra a Nimrod, finalmente entonces entendemos que todas las religiones le copian al Dios verdadero. Y no es al revés, no es que el cristianismo le haya copiado a las religiones paganas. Por el contrario, amigos míos, es al revés. Las religiones paganas sacaron conceptos que fueron otorgados por Dios en algún momento para distribuirlo por las demás religiones. Insisto, nosotros debemos tener muy claro en qué estamos creyendo. Bien, y aquí tenemos entonces, ya para terminar, una imagen de Hammurabi. Bien, Hammurabi fue uno de los primeros reyes, o uno de los primeros grandes reyes de Babel, de la tierra de Mesopotamia.
bien, de la antigua civilización de Mesopotamia. Hay historiadores que señalan que probablemente Hammurabi, quien escribió el Código de Hammurabi, es decir, quien escribió leyes de honradez, por decirlo de alguna forma, muy parecido a lo que aparece, a lo que Dios le dicta a Moisés en los 10 mandamientos, en las tablas de la ley. Pues bien, Hammurabi fue un rey de Mesopotamia que ya había escrito algo muy similar, es decir, no matarás a tu hermano, no harás esto, no harás lo otro. Ahora, ¿cuál es el tema con Hammurabi? Muchos historiadores señalan que Hammurabi probablemente haya sido Nimrod, el Nimrod que aparece en la Biblia, o no Nimrod, sino Anfarel, técnicamente el rey que pelea contra Abraham. Historiadores señalan que Anfarel probablemente haya sido Hammurabi, y Anfarel era Nimrod. Por eso entonces insisto en que no me sorprende que Hammurabi haya escrito ese código. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho a Noé: no matarás, no derramarán la sangre de tu prójimo. Bien, insisto, entonces desde esta perspectiva lo que hace Moisés es escribir la ley de Dios, independiente de que las otras culturas tenían leyes parecidas. Obviamente tenían leyes parecidas porque Nimrod, que ya conocía a Dios, insisto, conocía también los mandamientos que Dios le dio a Noé y que por ende son muy parecidos a los que Dios le da a Moisés. Bien, entonces en definitiva Nimrod queda como el gran Dios creador. Efectivamente, cuando Dios confunde el lenguaje, no destruye la torre, sino que confunde el lenguaje, y nadie vio una derrota de Nimrod, por decirlo de alguna forma. Insisto, Anfarel fue Nimrod quien peleó contra Abraham. Entonces Anfarel siguió viviendo, Nimrod siguió viviendo. Lo más probable entonces es que Nimrod le haya dicho a la gente que no vio a ningún dios en el cielo y que finalmente él queda como el gran Dios creador, el Dios de toda la creación, el gran Dios del cielo y el Padre de todos los dioses. Y bajo estos títulos encontramos en Babilonia a los siguientes dioses: An, Anu y Enlil. Bien, Nimrod entonces adquiere estos nombres. Insisto, cada vez que llegaba un pueblo nuevo a Babilonia le cambiaba el nombre a los dioses, pero eran exactamente los mismos dioses. Así entonces los asirios que un día llegaron a Babilonia le cambiaron el nombre a Nimrod y le pusieron Asur, Ninurta, es decir, muy similar a Nimrod, y Nisroch. Bien. Y Nisroch obviamente también se parece mucho al nombre de Nimrod. En Egipto entonces tenemos que el gran Dios creador fue Ra, que a través de la fuerza de Ta finalmente crea el universo. El Dios Sol finalmente crea el universo. Y también encontramos atributos de este Dios en el Dios Osiris. Es decir, en Ra está la figura de Nimrod, y finalmente en Osiris está la figura de Tamuz, que era el hijo del dios Sol. Bien, Osiris lo más probable es que su culto se haya celebrado el 24 de diciembre, al igual que el de su hijo Horus. Y Horus, porque Horus, recordemos que a la vez también era una reencarnación del Sol, así que también tenía atributos de Nimrod y atributos de Tamuz. En los alrededores de Israel, en la tierra de Canaán, este dios pasa a llamarse Il o El. Y El o Il es una contracción del nombre de Eloá. Eloá significa poderoso. Recordemos, no tan solo significa Dios. Bien, por eso el nombre El, en la escritura siempre, por ejemplo, el nombre Israel significa el que pelea contra Dios o el que pelea con Dios. La terminación El significa Dios, y El es una contracción del nombre de Eloá, que significa Dios, que es el nombre con el cual muchos se referían al Padre, al Dios eterno. Entonces, y también significa poderoso. Entonces, en los alrededores de Canaán forjaron la idea de que este Dios poderoso tenía este mismo nombre, el Dios El. Y finalmente encontramos hoy en día estatuas del dios El, máscaras del dios El. ¿Cómo es posible entonces que el mismo Dios de los israelitas haya podido tener imágenes? Muy sencillo, amigos míos. Esta es la razón por la cual Dios le dice tan fuertemente a Israel: no se hagan imágenes. No se hagan imágenes de Dios, porque en Canaán ya habían imágenes de Dios. Obviamente no era el mismo Dios, pero sí era un impostor, Nimrod, el que se hace pasar por Dios, el tipo de anticristo. Recordemos que eso va a ser el anticristo obviamente cuando llegue.
En Grecia tenemos por otra parte que este mismo dios se llamó Cronos, el padre de todos los dioses fue Cronos, y a la vez Zeus, padre también de otros semidioses y dioses, finalmente tiene el mismo atributo, es decir, vemos aquí la repetición de Ra y la repetición de Osiris, pero en una versión griega. Y obviamente los romanos, que le copiaron todo a los griegos, le cambian el nombre a estos dioses, y finalmente Saturno, Cronos pasa a ser Saturno y Zeus pasa a ser Júpiter en Roma. Sin embargo, en Canaán, en Israel específicamente y en los alrededores, no tan solo se conocía al dios El, al dios Eloá, sino que también se conocía a Baal, que era exactamente lo mismo, a Baal Peor, Baal Amón y Baal Zebub. ¿Cómo sabemos entonces que Nimrod haya podido llegar a Baal, o Baal haya sido Nimrod? Ya dijimos que Nimrod, muy probablemente, con todas las evidencias que hemos mostrado, bíblicas y extrabíblicas y aún históricas, muy probablemente entonces haya pasado a ser el dios de Mesopotamia, el dios principal de Mesopotamia. Como ese dios se distribuyó por todo el mundo, a Canaán llegó como Baal. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos comprobarlo? Muy sencillo. Aquí tenemos una estatuilla del dios Baal. Y fíjense en la figura. No es un monstruo, no es un monstruo antropomorfo de 8 patas, 8 alas, cabeza de león, cola de tigre. No. Es la figura de un ser humano con una lanza. Es decir, es la figura de un cazador. Poderoso cazador delante de Dios era Nimrod. Por lo tanto, y esa descripción corresponde con Baal, por lo tanto muy probablemente entonces tenemos otra evidencia más con la cual justificar que Baal era nada más y nada menos que un impostor Nimrod. Por eso entonces Baal pasa a ser el dios El, porque Nimrod le dijo a su gente, es decir, oye, yo derroté a Dios. Pues sí, al final se confundió la lengua, ¿cómo se llama? La torre de Babel no siguió construyéndose, por lo tanto no pudimos comprobar si hay Dios, así que yo voy a pasar a ser Dios. Yo voy a pasar a ser Él. Yo voy a pasar a ser Eloá. Recordemos lo que dice la carta de Tesalonicenses. Se hace pasar por Dios, se sienta en el templo como si fuera Dios, es un impostor de Dios. Bien, y aquí tenemos otra estatuilla de Baal. No tiene la lanza, no tiene el mazo o el cetro, pero finalmente es la misma figura corporal. Tiene la misma posición corporal, la posición de un cazador. Y aquí tenemos otra estatua de Baal para confirmar, insisto, sigue la misma posición de cazador delante de Dios. Por lo tanto, muy probablemente, y estoy así 100% seguro, que finalmente Baal es Nimrod. Bien, lo dejamos hasta aquí entonces, nos vemos la próxima semana para llegar finalmente a descubrir cómo la adoración a Baal finalmente, que nace en Babel, llega a la iglesia romana, a la iglesia católica apóstata y profana. Bien, así es, amigos míos. Yo sé que ustedes pueden ver esta figura y decir, bueno, no creo que tenga nada que ver, pero sí, tiene mucho que ver. Así que nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio para seguir analizando este misterio de Babilonia, que en el fondo, bajo un análisis bíblico histórico, no es tan misterioso, por decirlo de alguna forma. Nos vemos en el próximo capítulo. Paz a todos ustedes y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre. Bendiciones.